sinapsis. Acuérdense, a lo que estamos hablando. Sí, acá. ¿Cuántas sinapsis hay acá? Una, dos. Y estoy viendo por acá, uno y dos. Igual acá, uno y dos. Uno, ¿no es cierto? Acá es uno. El sistema nervioso de frente va a diferencia del simpático. ¿Ok? Los receptores nicotínicos se encargan de mediar la transmisión de los ganglios neuronales en la primera y segunda neurona del sistema nervioso. Son el lugar de acción para los bloqueantes de ganglios neuronales. Es cierto, ¿no? Aquí está bien ustedes. Bulbo raquídeo. ¿Qué es el bulbo raquídeo? Esto es parte del sistema nervioso central. ¿Cierto? Simpático y central. Lo mismo. El bloqueo ganglionar lo puede ocasionar distintos mecanismos. O mediante distintos mecanismos se puede bloquear, ¿no es cierto? En este caso, la acetilcolina, ¿no? Inhibición en la liberación de acetilcolina. Una manera de poder bloquear, ¿qué cosa hay? Inhibiendo la liberación de acetilcolina. Otra, interfiriendo en la acción posináptica de la acetilcolina, es decir, inhibir que la acetilcolina se una a quién? Al neurotransmisor. ¿Ok? Al neurotransmisor. Y otra por despolarización continua. ¿Ok? Miren, a ver, de acuerdo a esto, inhibición de la liberación de acetilcolina, eso lo hemos visto. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la toxina botulínica, por ejemplo? Hace esto, ¿no? ¿Ah? Y otros venenos más que hemos visto a diferente nivel. ¿Ok? Pues inhibición, o sea, evitan que la acetilcolina salga al espacio intestinal. Acá, interferencia de la acción posináptica, es decir, la acetilcolina está en el espacio intestinal, pero no interactúa en los receptores. Aquí están los los bloqueadores. ¿Se dan cuenta? Y aquí por despolarización. ¿Se acuerdan que les había preguntado? Hay dos tipos de bloqueadores musculares: despolarizantes y despolarizantes. El que se entiende más fácilmente, ¿quién es? El despolarizante, no despolarizante. El no despolarizante. El no despolarizante va a evitar la contracción, va a relajar, ¿cierto? En cambio, el despolarizante, no, pues, va a producir contracción. Pero como es una despolarización continua permanente, ahí cambia la cosa. Ahí va a tener que ver mucho la acetilcolinesterasa. ¿Ok? Sobre estos fármacos de una acetilcolinesterasa no actuar. ¿Ya? Entonces, la despolarización continua o permanente es la que nos puede producir en contraparte ¿una qué? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Una despolarización. ¿Ah? Porque ¿qué es lo que va a producir la succinilcolina? Hemos visto, ¿no? Despolariza. Pero no es una despolarización normal, o sea, se despolariza, pues se actúa la acetilcolinesterasa normal. No va a actuar así de esa manera. ¿Se da cuenta? No va a actuar de esa manera, sino va a ser una despolarización constante. ¿Ya? Bueno, ¿qué vemos acá? La pre y la postganglionar. La preganglionar y la postganglionar, ¿cierto? Vemos por aquí con este mecanismo nosotros hemos visto en la producción de acetilcolina, ¿cierto? Al final, ¿qué va a pasar? La acetilcolina, ¿dónde está? Va a llegar acá al espacio intestinal, ¿cierto? Ahí va a llegar. ¿Sí? Y tienen diferentes mecanismos, recuerden ustedes. Por acá, por ejemplo, este es un transportador, ¿cierto? Que va a hacer que ingrese la acetilcolina a la vesícula sináptica, a la vesícula, ¿no es cierto? Y el calcio es el que le va a hacer dar movimiento para que venga acá y produzca esta imaginación o esta fusión entre la vesícula y esta parte terminal de la red sináptica, ¿cierto? Esto va a suceder. ¿Sí? Ok. Eso va a suceder. Entonces, vean ustedes, al estar aquí en la acetilcolina, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Va a actuar sobre receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿cierto? Ya. Sobre receptores muscarínicos ya sabemos que producen, ¿no? Son la transmisión colinérgica, ¿cierto? Aquí también va a producir, ¿no? ¿Qué cosa? Va a interactuar, miren ustedes, estos de aquí, nicotina, panemitrina, los bloqueantes neuromusculares despolarizantes, ¿no? Como la succinilcolina, pero los no despolarizantes, ¿no?
¿qué va a producir? Perdón, despolarizante. Va a interactuar aquí con este receptor y va a despolarizar. En cambio, esto de acá, los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, como el piraje, el clonio, ¿cierto? ¿Qué van a hacer todos ellos? Van a inhibir a que se una la acetilcolina a este receptor. O sea, acá están todos los mecanismos, no lo voy a repetir. Aquí actúa la nicotina, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Unos inhiben, los no despolarizantes, y otros interactúan y va a producir la despolarización. Esas son las cosas que tenemos que van a producir. Al final, ¿qué se va a producir a consecuencia de eso? ¿No? Una apertura del canal ionio, ¿cierto? Normalmente, ¿no? Se va a producir la polarización. ¿Ya? Y por acá los mujeres van a actuar sobre esto de M1, M3 y M5, por un lado, y M2 y M4, porque están separados. Justo la copia que viene de sus compañeros, ¿no? ¿Quiénes están comprometidos con estos receptores cuando interactúa la acetilcolina? Esta enzima, ¿cierto? ¿Y quiénes están comprometidos con el receptor? Esta enzima. ¿Sí? Está todito, ¿no? En resumen, ¿ya? El betanicol, carbacol, celterina, neocarpina son los que van a actuar acá, ¿no? Y también nosotros hemos visto que aquí a este nivel van a haber también reguladores, ¿no? Reguladores para poder es decir, ya está acá nomás la producción de acetilcolina. ¿Ok? Aquí tenemos bloqueadores neuromusculares, acetilcolina, ¿no? Los bloqueadores neuromusculares, ¿qué hacen? Los bloqueantes o bloqueadores neuromusculares inhiben la acetilcolina. ¿Y la acetilcolina qué hace? Es el neurotransmisor que va a estar ubicado en el músculo, ¿no? En la placa motora. Placa motora, jóvenes, es sinapsis. Placa motora es sinapsis. Sinapsis es una neurona y un ¿qué? Miocito. O si no, sistema nervioso y un sistema muscular. ¿Ok? Eso se llama placa motora. Esa sinapsis se llama. Entonces, la acetilcolina, ¿qué hace acá? No, se ubica ¿dónde? Va a interactuar a nivel del NN, ¿no es cierto? Pero, como se inhibe esto, se va a producir ¿qué cosa? Despolarización, ya no, ¿no es cierto? No voy a despolarizar. ¿Ok? Y se va a producir, en este caso, si es que se produce la despolarización normal, se produce contracción muscular, normalmente. Pero si se bloquea, ya produce relajación muscular. ¿Ok? Entonces, estos bloqueantes neuromusculares son despolarizantes, no despolarizantes, como ya habíamos dicho. Despolarizantes se asemejan a la acetilcolina, ¿no? Como la succinilcolina, que la succinilcolina viene a ser dos modelos de la acetilcolina. ¿Ya? Y los no despolarizantes son antagonistas competitivos, aminoesteroides, ¿no es cierto? Y decir isoprenoides. Dentro de los aminoesteroides que habíamos también anteriormente, tenemos campeones, glucuronio, ¿no? Pipercuronio, glucuronio. Dentro de los decir isoprenoides, glucuronina, metoprolina, ibarcurio, hexacurio, mercurio, sí. ¿Ok? Entonces acá tenemos una relación. ¿Ya? Acá estamos viendo más o menos el camino de acción en el cual van a producir cada uno de estos dos grandes grupos, cómo se van a producir qué cosa, el bloqueo neuromuscular. Uno no despolarizando y el otro despolarizando. No despolarizando porque es más sencillo entender, ¿no? Los bloqueadores menos potentes tienen un inicio más rápido y una acción de inicio más corta. También a estos fármacos se les clasifica parte de acuerdo a la estructura química, también por el tiempo de acción. ¿Ok? Acción corta, intermedia y acción rápida. ¿Ya? Entonces, los bloqueantes, los bloqueadores menos potentes tienen un inicio rápido y una duración de acción más corta. En dosis mayores producen un bloqueo, ¿no? Motor, ¿no? Más intenso. ¿Ok? Entonces, esto de acá se entiende fácilmente, ¿no? Miren, acá tenemos ya el no despolarizante, más o menos sí van a constar de dos fases. ¿Se acuerdan que les decía que es ilógico, ¿no es cierto?, pensar que un bloqueante neuromuscular despolarizante, ¿no? Despolarizante vaya a producir ¿qué cosa? Contracción, ¿cierto? Sabiendo de que ellos van a producir, ¿no? No en sí la relajación, sino la contracción. Pero ¿cómo es que producen? Van a ocurrir dos fases importantes. ¿Ya? Una fase 1 es un estado de bloqueo despolarizado, como siempre ocurre lo normal. ¿Ok? Se produce una característica plácida también, a consecuencia de ello, pero en una fase 2 va a ocurrir una desensibilización. Como que no se le hace caso al neurotransmisor, algo así. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Es por el tiempo. Cuando
constante que va a estar en contacto. ¿Ok? Entonces, la despolarización inicial de la placa terminal disminuye y la membrana se polariza. Entra en un estado cerrado, prolongado, ¿no es cierto? Este estado se le va a llamar desensibilización. Y es así como es que va a producir la relajación. ¿Ya? ¿Estamos? A través de los pasos. Al final, aquí tenemos, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Cuando, a pesar que no hemos visto todavía, no, las igual no hemos visto, no hemos visto en partes, pero no hemos visto cuando vemos farmacodinamia. Cuando va a interactuar el neurotransmisor, la acetilcolina, en el canal iónico, ¿qué produce? Apertura de los canales. Primero en la parte superior, apertura, ¿no? En la primera compuerta. Hay dos compuertas. Este es el receptor, digamos así. Una compuerta y otra compuerta. ¿Cierto? Se abre esta compuerta, ingresa eso. Después se abre la compuerta de abajo, ingresa y cruza. Y cuando se va a cerrar, se va a cerrar la boca de abajo. No la de arriba, no la de abajo. ¿Sí? Ya, eso debemos tener en cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, bueno, el rojito, ¿qué es? Aquí, ¿no? Pero el rojito, bloqueador no despolarizante, el amarillo. Entonces, el amarillo, acá. Y el bloqueador despolarizante, el azul. ¿Cierto? Aquí tienen ustedes, ¿no? Lo que va a suceder en este caso, ¿no? Esto de aquí, ¿qué cosa es? Acetilcolina, ¿no? Acetilcolina. ¿Quién va a actuar aquí? ¿Quién va a posibilitar que ocurra esto de aquí abajo? ¿Quién produce esto? ¿Ah? El bloqueador no despolarizante, porque normalmente la acetilcolina tiene que quedar por acá, va a despolarizar. Pero ¿qué va a pasar? Que va a ocupar estos espacios que el bloqueador no despolarizante. Entonces, este va a evitar que la acetilcolina ingrese y no va a despolarizar. O sea, es un bloqueador. En cambio, acá es diferente. Miren ustedes, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Lo que normalmente ocurre la acetilcolina, ¿no? Va a despolarizar, ¿cierto? En una primera parte, ¿no? Hay que tener abierto totalmente, primero arriba, después acá abajo, ¿ok? Seguidamente, el canal va a seguir abierto, pero bloqueado. Miren ustedes, está abierto, pero está bloqueado. Miren aquí está bloqueado. ¿Ya? Ok. ¿Esto es lo mismo anterior? Entonces, los antagonistas competitivos, no despolarizantes, se unen al receptor, ¿no? Nicotina o el receptor NN. De esa forma bloquea de manera competitiva la unión de las acetilcolina. Ahí está claro, ¿no es cierto? De este grupo no hay problema, ¿cierto? Ya. Los agentes despolarizantes, como la acetilcolina, ¿cierto? Que es similar a la acetilcolina, despolarizan la membrana. ¿Y qué sucede? Abren los canales, ¿no? De sodio de la misma manera que la acetilcolina. Es positivo. Sin embargo, persiste más tiempo en la unión, ¿no? Persiste más tiempo en la unión neuromuscular. Ojo, esa es la diferencia. Van a estar más tiempo en la unión neuromuscular, ¿ya? Debido en mayor medida a su resistencia a la acetilcolinesterasa. Es decir, no, prácticamente no se va a dejar hidrolizar por la acetilcolinesterasa. Van a estar tercos ahí más tiempo. ¿Ok? Más tiempo. Entonces, la despolarización va a ser más duradera de esa manera, ¿no? Al estar más tiempo en contacto, ¿ok? Dando como resultado un breve periodo de excitación, ¿no? Repetitiva. Va a estar más permanentemente produciendo la despolarización. Esto puede provocar la excitación muscular transitoria y repetitiva, ¿no? O sea, puede producir fasciculaciones, ¿cierto? Seguida, estas fasciculaciones va a ser seguida del bloqueo de la transmisión neuromuscular, ¿no? Y la parálisis plácida llamada meteófase. ¿Ok? El bloqueo surge porque después de una apertura inicial, los canales de sodio de la unión se cierran y no se reabren hasta que la placa terminal se repolarice. Aquí está el asunto. ¿Por qué es que va a producir ese bloqueo de la despolarización? ¿Ya? Entonces, este bloqueo va a surgir después de una apertura inicial, los canales de sodio, ¿no? De la unión se van a cerrar.
y no se reabren hasta que la placa motora se vaya repolarizando. En este punto, la liberación neural de acetilcolina da como resultado la unión de acetilcolina a los receptores de una placa terminal ya despolarizada. ¿Sí? Estos canales de unión cerrados para evitar que la señal de despolarización afecte a los canales descendentes y van a proteger de esta manera, ¿no?, eficazmente el resto del músculo de la placa muscular. Esta secuencia va a estar incluida en varios factores. Por ejemplo, agente anestésico utilizado de manera simultánea, ¿no?, el tipo de músculo, la velocidad de administración del fármaco. Aquí, por ejemplo, estoy aquí identificado por qué. Este es el mayor uso que se le da a la succinilcolina, ¿no? Este es el caso. ¿Okay? En condiciones clínicas con concentraciones crecientes de succinilcolina y con el tiempo, el bloqueo puede convertirse paulatinamente de un bloqueo de fase 1 despolarizante a un bloqueo fase 2 no despolarizante, ¿no? Aunque la respuesta a la estimulación periférica del bloqueo de fase 2 se parece a la de los agentes conjuntos, ¿no? La reversión del bloqueo 2 mediante la administración de agentes anticolinestéricos puede darse. Por ejemplo, miren, esto es importante. A veces esto puede estar permanentemente, ¿ok? Pero se puede revertir. ¿Y cómo podemos revertir? ¿Con qué tipo de fármacos podemos revertir? ¿Ah? Con anticolinesteráceos. ¿Se acuerdan que les había mencionado? ¿Qué hacen los anticolinesteráceos? Eso es lo que hace, ¿no? Por ejemplo, la neostigmina es un fármaco referente, ¿no? Entonces va a ser difícil de llevarse a cabo la. Muchos fármacos y toxinas bloquean la transmisión neuromuscular, ¿cierto? Toxinas, como por ejemplo ¿quién? Tetradoxina, toxina musculina, etc., ¿no? Muchos fármacos y toxinas bloquean, ¿no?, la transmisión neuromuscular por otros mecanismos, como la interferencia con la síntesis de acetilcolina, por ejemplo, como ya se mencionó, pero la mayoría de los pacientes no se entiende clínicamente para el bloqueo neuromuscular. Claro, ellos al final, estas toxinas, van a producir esto. Se van a producir, no contracción, van a producir reacción. ¿Ya? Una excepción es el grupo de toxina botulínica que se administra de modo local en el músculo de la órbita, en el tratamiento del blefaroespasmo muscular y del estrabismo, y se han utilizado para controlar los espasmos musculares y facilitar la regulación del músculo. Esta toxina también se ha inyectado en el músculo esofágico inferior para tratar la ataraxia. Aquí tenemos qué cosa. Los neurotransmisores nos interesan desde arriba, principalmente acá. ¿Cierto? Ubicación en el músculo esqueleto. Ya esto hemos visto anteriormente, ¿no? Donde están ubicados los NN, ¿no? Cambios neurovegetativos, M1, ¿dónde está? ¿Se acuerdan ustedes, no? Y acá tenemos sobre qué, o cuál es el segundo mensajero que va a interactuar. Y al ver el segundo mensajero podemos acordarnos quién es el efector, ¿no es cierto?, sobre el cual va a actuar. ¿Recuerdan ustedes? El de aquí, el de aquí son los mismos. N3, N1, N3 y N5. ¿Recuerdan que es el N5, N1 y el N2 y N4? También. Acá, ¿qué enzima está comprometida? ¿Aquí en estos dos? Aquí en estos tres. ¿Cierto? En cambio, acá miren ustedes, ¿no?, a través del músculo esquelético, donde van a interactuar los receptores musculares o uno, N1 también, está aquí en eso, es un canal iónico sobre el cual van a interactuar los sólidos, ¿no? Y bueno, el potasio también, recuerden ustedes, cuando hay una despolarización normalmente, primero que ocurre es el sodio, se despolariza, ¿cierto? Y después va a haber una repolarización, ¿cierto? ¿Con quién? Con salida de potasio hacia el exterior de la célula, ¿cierto? Así como ingresos sodios sale potasio para tratar de neutralizar la utilidad, ¿no? Y al final, ¿qué sucede? Para que todo vuelva a su lugar. ¿Actúa quién? ¿Quién actúa? La bomba de sodio y potasio, ¿cierto? Va a ser que ingrese el potasio y salga el sodio, ¿cierto? Y determina todo, ¿ok? Y vuelve a mantener esto mucho. Bueno, acá hay diferentes pasos, ¿no?, entre los cuales van a actuar todo esto.
toxinas y fármacos. ¿Ok? Esto ya hemos ido viendo prácticamente como que se va aumentando en este caso a todo lo que vamos conociendo, aprendiendo poco a poco en esta parte. ¿Ok? Acá de igual manera, rango de dosificación, vienen ustedes, succinilcolina, dosis de iniciación, 0,3 a 1 kilogramo de peso, ¿no? Una inyección intermitente, expresada en miligramos por kilogramo, 0,04, 0,07 por kilogramo, ¿sí? La de tubularina, ¿no? El atacurio, cesatacurio, todos los programas, ¿no? Bueno, en el pasado los volcanes neuromusculares se clasificaron tomando en cuenta la complejidad de su estructura química, más que todo en la parte química, como visto, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, lo han clasificado como particulares y reticulares, ¿cierto? Particulares tienen el tipo patidenso, que son los bloqueantes no despolarizantes, y reticulares de tipo fino, bloqueantes despolarizantes. ¿Ok? Esa es una clasificación. Estamos bien para ahora, ¿no? Son con mucho los más utilizados en terapia, ¿no? Su primer representante es la clorina, ¿no? Pero en la actualidad hay numerosos productos que ofrecen clorina. La clorina se encuentra en la especie amazónica Chornodelon tormentoso, ¿no? Es la clorina, ¿no? Es una molécula muy común. A ver, ¿qué se observa acá? ¿Qué se observa? La despolarización, ¿cierto? La despolarización que nos va a conducir a qué cosa? A un potencial de acción, que es el de acá, o sea, el intercambio de cargas, ¿no? Acá todo es positivo afuera, negativo adentro. Entonces, llega el impulso nervioso, llega la señal, entonces ingresa sodio, ¿no? Y se va a producir acá tóxico, ¿cierto? Y al final también se va a volver esa canción. Con el nombre de placa motriz o placa motor ya sabemos el proceso, ¿no? Una especializada, la fibra esquelética, y la supercolina que forma parte de la comunicación. ¿Ok? Presentan tres elementos: terminación nerviosa, sináptica, de colina, el espacio sináptico o la fibra sináptica, estrasa y una fibra sináptica, ¿cierto? Esta es la hendidura y la fibra muscular, ¿no? Esta es la tres partes, ¿no? La preangular o extraangular, en este caso es muscular, ¿no es cierto? Y acá el espacio intrasináptico, etc. Vamos a ver uno más. Estructura de los receptores nicotínicos, aquí están, por ejemplo, 4 subunidades, alfa, beta, gamma, delta, pero hay 5 beta menos, hay 2 unidades. Esas 2 unidades alfa se volvieron. ¿Ok? Ahí está. La neuronal convencional, la neuronal se va a unir a esta parte. ¿Ok? Y eso va a producir la entrada de sodio. Y posteriormente, ¿no? Con la retroalimentación, la salida de potasio. ¿Ok? De igual manera, los nicotínicos, ¿no? En general, en el nivel 1, los muscarínicos, ¿no? Los muscarínicos, como visto, los clínicos, ¿no? Acá, clínicos. Igual manera acá. Entonces, proteínas de membrana pentámeras, ¿cierto? La acetilcolina se une a todos los ciclos y las unidades alfa, ¿no? O en cada uno, en cada parte del pentámero, ¿no? Hay que unidades alfa, ¿ya? Forman canales de acá, ¿no? Ciclo de estas dos, las dos primeras, 1, 2, 3, 4, 5, alfa. La unión va a producir el ingreso de sodio, también el ingreso de calcio, ¿cierto? Acá de igual manera, ¿ya? Aquí tiene la placa neuromuscular, ¿cierto? Que tenemos aquí la neurona, ¿cierto? Acá hacemos esto, una forma mucho más cercana, esto que está marcado como numeritos es todo lo que va a ir pasando en forma gradual, ¿sí? 1, ¿qué sucede en 1? ¿Qué sucede en 1? Acá, por ejemplo, viene ingreso calcio, ¿no? La vesícula sináptica está, la vesícula está yendo a la parte
entrega renal, la parte terminal, nos va a producir una función, ¿cierto? Pero esto le hace a quién? A esta entrada de calcio. En el 3, ¿qué está pasando? Liberación de acetilcolina, ¿cierto? 4, la acetilcolina se está uniendo a ambos receptores, tanto los nicotínicos como en este caso el nicotínico, que va a producir ingresos de sodio y luego viene el acetilcolina, ¿no? Y esto va a ir recorriendo, ¿cierto? De manera constante. ¿Ya? Es un receptor colinético, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? El 4, ¿no? 5. Esto es el 6, bueno, acá lo que estamos viendo es que esto va a ir ocurriendo, ¿cierto? Va a producir una despolarización y va a producir un potencial de acción, ¿cierto? Y que va, después que se ha llevado a cabo todo ello, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hidrolizar, que la acetilcolina estrasa va a actuar sobre la acetilcolina y va a hidrolizar la acetilcolina y así al grupo acetilo, ¿cierto? Acá lo mismo, neurona, la motora, es la división, ¿ya? De manera global, con números todo ¿cierto? Similar, ¿ya? Esto es lo que va. Ahora, contrario a ello, bueno, vamos a ver dónde se bloquea, ¿ok? Acople acción con la acción, acá estamos con la neurona, ¿cierto? Para determinar 1, acá más ampliado, en el cual estamos viendo que hay un paso 2, acá hay un número T, donde va a ingresar qué cosa, ¿cierto? Esto va a ser que la calcio ingresa, todo esto de acá. Pero todo, ¿cómo se enciende este switch? Todas las ocasiones que estos puntitos PDP alumnar todo esto que se acaba de hacer, ¿cierto? A partir de los puntos T, ¿no? T van a producir, va a ser el peso de calcio, ¿cierto? Y es más, ¿no? Es más, va a haber salida de calcio también a partir de dónde? Del artículo 2. Va a haber salida también, ¿sí? Va a haber salida, de igual manera, va a haber mayor cantidad de calcio. Y este calcio es importante en la contracción muscular. Aquí el calcio se olvida la troponina, ¿cierto? Va a producir la contracción, ¿cierto? Acá hay unos deditos, ¿no? Estos deditos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué proteína se llamaría? Son dos proteínas. ¿Qué proteína sería esta? ¿Ah? La más delgada de la actina, la más delgada de la ¿cierto? Entonces, ¿para qué contracción muscular? Tiene que, ¿no? Primero el calcio, vamos a ver un poquito más adelante, el calcio va a ayudarnos a esto, ¿no? A esta parte de la miosina, en este caso, ¿no? En este caso, a la quina, ¿no? Y se puede estar, ¿no? Acto seguido, la liberación, ¿no? En este caso, se va a, esto regresa al ADP, acá se va a formar ADP, se va a liberar todo el inorgánico, ¿cierto? Y el ganchito se va a liberar de la quina, ¿no? Acá está un poquito más sencillo. ¿Cómo estamos acá? Pues acá, evento electrónico. Este es, ¿qué cosa es esto? Dígame por favor. Esto de aquí que estoy marcando, hacia allá. ¿Esto eso? ¿Qué viene a ser? La presina. ¿Ok? Esto de acá, espacio. Esto de acá, músculo. ¿Ok? Por ahí partan. Entonces, el impulso nervioso viaja por la motoneuronas. Motoneuronas es esto. Aquí viene la acetilcolina y va a interactuar con el canal iónico. ¿Ok? Se libera acetilcolina en el espacio intersináptico, acá está, se está liberada la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina se une a los receptores nicotínicos, acá está, ¿no? De la familia del canal de sodio, ¿cierto? 4. Se produce la apertura del canal de sodio, se propaga por el sarcolemma, ingresa sodio. ¿No? ¿Viste eso? Y acá lo estamos viendo, miren, esto se está agrandando, ¿no? O sea, esto es una sola cosa. Imagínense que no hay esto, es bonito así. Esto está agrandando a este lado, ¿ok? Para ver lo que está ocurriendo, entonces sobre la puerta de la acetilcolina y dice, ¿ok? De igual manera acá, ¿no?
Entonces, eso es lo que va a ir ocurriendo. El potencial de acción llega a los túbulos T. Eso es lo importante, como acá se menciona. Ese potencial llega a los túbulos T, ¿cierto? A los túbulos T abriendo los canales de calcio y los túbulos acusados. Ahí está. Esto abre y por lo tanto se va a eliminar calcio. ¿Ok? Seguido. El calcio se une a la troponina C, ¿cierto? Se une a la troponina C ¿para qué? Para producir la contracción muscular. Claro, obviamente acá no se va a ver, acá se va a observar mejor. Fibra de reposo, el reposo, ¿qué es esto? La actina de la miosina, ¿cierto? Son los deditos, dedos de la miosina, ¿sí? Dedos de la miosina. Estos dedos son los que van a posibilitar unirse a la actina y se va a producir la contracción. Cuando se libera, se va a producir la relajación. Entonces, miren, la fibra de reposo, el puente cruzado, no está unido con la actina. Si tenemos acá para empezar, como está activo, ADP y fosforiluretano, que la cabecita de la miosina, dedos, el filamento grueso, la miosina. Dos, el puente cruzado se une a la actina. Este puente se va a unir a la actina, miren ustedes. Al unir, ¿qué se libera? ¿Qué se libera al unir? ¿Ah? ¿Qué se libera? Miren cómo está la carusel. Ustedes, como Jaimito era un suplemento todos los martes, antes, ¿ya? Y ahí se había encuentro de la ley de diferencias. Entonces eso le da un poco de habilidad, que tiene que encontrar la diferencia entre los dos. Esta misma se está liberando, ¿cierto? Se libera fósforo orgánico y esto va a producir un cambio conformacional donde desde la miosina. El cambio conformacional, miren ustedes. Esto ¿no? Nos va a producir el golpe de fuerza va a lugar al deslizamiento de los filamentos, ¿no? Este golpe está mismo. Va a dar lugar al deslizamiento de los filamentos y a consecuencia, ¿qué va a suceder? Se libera el filamento. Al liberarse en primer lugar, no para el deslizamiento, se libera un fósforo orgánico y después se libera la ADP. Entonces se va a producir ¿qué cosa? La contracción. Aquí se produce la contracción, ¿cierto? Una nueva molécula de ATP. Una nueva molécula de ATP se une a la cabeza acá, este ATP que va regresando. O sea, acá, poco a poco, ¿no? Se libera el fósforo orgánico, se produce el cruzamiento, como ustedes, ¿no? Y de ahí, ¿qué va a pasar? Se libera el ADP. Ya el ATP es más grandecito porque tiene un fósforo orgánico más. Un compacto se va a ir yendo al dedillo para unirse. Miren ustedes, una nueva molécula de ATP se une a la cabeza de la miosina, a este dedillo, lo que permite su separación por el átomo. Esto se une y se separa. ¿Y qué es esto? Relajación. ¿Qué es esto? Entonces, el ATP se hidroliza otra vez, ¿no? De manera que el puente cruzado puede ir a su inicio. De aquí, el ATP, la reproducción del ATP, ¿qué manera de ATP? Por acción del ATP es ADP más ¿no es cierto? Ahí está. Se van a unir de nuevo acá, ¿no? Se va a hidrolizar, y de nuevo. ¿Ya? Listo. Acá no se queda, ¿no?